Dios le bendiga, gracias por estar, gracias a nuestros amigos de Facebook que nos permiten entrar a su casa con la palabra, gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network que también nos dejan entrar a su hogar con el mensaje en todas partes del mundo donde se encuentre la palabra, edificará nuestra vida aquí como también la suya y la de su casa y su familia ahí donde se encuentre. Así que gracias por estar y el Señor le bendiga. Diga conmigo, Señor, que esta palabra toque mi vida, transforme mi corazón según tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay mejor lugar para estar que donde nos sentimos cómodos, tranquilos, en paz. Mi casa, por ejemplo, es uno de esos lugares donde me gusta estar. Y durante la semana en el frente nos ven muy poquito, pues somos personas de casa para el fondo. Y ahí vivimos. Y nos gusta estar ahí. Es un lugar donde vienen las ideas, donde el Señor se revela. Es un lugar de paz, de comodidad. Pero también creo que todos pensamos lo mismo. Queremos estar donde nos sentimos bien. Y eso es lindo. Hay personas que se sienten bien en la casa, como la mayoría. Hay personas que se sienten bien en el trabajo. Hay personas que se sienten bien y se desestresan cuando van a pescar y ese es un mejor lugar, ahí donde tienen la paz, y donde su mente baja un poquito las revoluciones. Pero por un lugar o por otro siempre nos gusta estar en ese tipo de lugares. Sería muy lindo vivir de esa forma, meternos en el fondo de casa y no ver problemas, no ver dificultades. Allí sería nuestro lugar, nuestro espacio especial, pero tenemos realidades que nos rodean, tenemos trabajo, tarea, dificultades, un montón de cosas que nos hace extrañar ese lugar cuando no estamos allí. Nos gustaría pasar ahí todo el tiempo, nos gustaría estar ahí, ¿no? Sabiendo que cuando estamos ahí lo único que encontramos en casa es paz, esa tranquilidad que tal vez no la encontramos en otro lugar, pero hay diferentes situaciones, diferentes motivos, diferentes cuestiones que nos llevan a salir de ese lugar. Y no que seamos obligados a salir, pero sí tenemos que hacerlo. Y esos lugares allí donde estamos nos transmite una paz y una serenidad que nos gustaría vivir eternamente ahí, pero es imposible. Hay cosas que por más que la quisiéramos hacer, no lo podemos hacer, porque el mundo nos lleva a otra cosa, a otro empuje. Allí en la Escritura, la Biblia nos habla de que unos discípulos encontraron un lugar así. Ellos fueron allí llamados por Jesús, en realidad llevados por Jesús, y encontraron ese lugar de bendición. Allí en la presencia del Señor no había dolor, enfermedad, no había dificultad, había solamente una realidad y estar allí en la gloria de Dios. En Marcos capítulo 9, la Escritura nos cuenta que ese lugar existe y está, y hoy en día está. Y allí los discípulos lo pudieron encontrar porque Jesús les invitó a estar allí con ellos. Y fueron, y se despegaron del mundo por un rato, y dijeron, este es el mejor lugar donde podemos estar. Y allí estuvieron. Allí no había dificultad, no había opresión, no había amenaza, no había duelo, y disfrutaban ese lugar. En Marcos capítulo 9, versículo 2, dice la Escritura, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Verso 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Amén. Maestro, dijo Pedro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Cómo no iba a ser bueno estar allí en aquel lugar? Allí en lo alto estaba la razón de su fe, estaba el Maestro. Ellos estaban disfrutando de esa visión gloriosa, de esa virtud iluminada que estaba allí con ellos. Y Pedro dijo, qué bueno es estar aquí, Maestro. Y ahí estaríamos de acuerdo, estaríamos todos allí cuando buscamos al Señor.
Pero después cuando dijo, sería bueno que hagamos una enramada para ti, otra para Elías y otra para Moisés, ya quería permanecer ahí por el resto de su vida. Quería estar disfrutando de esa visión gloriosa que estaba viendo el Señor Jesús, el autor y consumador de su fe y de la nuestra, allí transfigurado. O sea, no sé cómo puede ser transfigurado, no tengo idea, no puedo imaginarme, pero debe haber sido una visión extraordinaria, algo sobrenatural, no hay palabra para poder explicarlo. Y ellos estaban allí con Jacobo y Juan disfrutando de esa visión. Yo creo que si estuviéramos nosotros también estaríamos ahí, disfrutando ahí del Hijo de Dios, viendo esa gloria primera y esa postrera, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, al mismo Señor Jesús, al Hijo del Hombre transfigurado. Allí sería una visión extraordinaria para cada uno de nosotros. No quisiéramos estar en otro lugar. Yo creo que Pedro, Jacobo y Juan no solamente querían estar ahí, sino que pensaban permanecer por la eternidad en ese lugar, porque era tan hermoso, brillante lo que se veía, que todo lo otro, lo que era mundo, había desaparecido. Allí ya no había dolor ni angustia, allí ya no había ni enfermedad ni muerte, allí ya no había ni miedo al fracaso, ni tristeza, ni depresión. Allí había solamente la presencia del Señor y los discípulos. Quisiéramos permanecer ahí todos los días de nuestra vida y olvidarnos de la persecución, de la traición, del dolor, del duelo. Olvidarnos de la depresión, de la tristeza, de la angustia, de lo que ven nuestros ojos, de la realidad que nos rodea. Quisiéramos estar todos los días ahí. Claro que sí, yo creo que es el lugar por excelencia que quisiéramos estar. Disfrutando ahí de esa gloriosa visión, de ese lugar iluminado, de esa virtud del Hijo de Dios allí, deslumbrando a todos los que estaban allí. Creo que si estuviéramos también estaríamos deslumbrados. Pedro dijo, espantado, Señor, queremos estar aquí, parafrasear un poco. Y la palabra espantado aquí no significa miedoso, sino deslumbrado, emocionado por lo que estaba viendo. Algo que en la vida había visto y tampoco lo iba a ver, por lo menos en vida. Pero estaba disfrutando de ese momento. Yo creo que si estuviéramos ahí como iglesia, no quisiéramos salir nunca de ahí. No sé cómo será, no sé qué es lo que sintió Pedro, no sé cuál sería nuestra sensación allí, pero creo que es un mejor lugar que ese. Creo que no existiría. Delante de Jesús y Él transfigurado allí, vestido, sus vestiduras tan blancas como ningún lavador lo podía hacer blanca. Y estaba disfrutando allí Pedro, Jacobo y Juan, y yo me metí allí para disfrutar de la presencia de Dios. Quería estar en ese momento. Y queríamos hacer una enramada, y si éramos 4, no éramos 3. Queríamos hacer una enramada para Jesús, la mejor. Y otra para Moisés y otra para Elías, y para no salir más de ahí. Estar siempre, permanentemente ahí. ¿Quién no quisiera? Yo creo que todos nosotros apuntamos a eso. Y si apuntamos a eso, claro, tenemos que dejar de respirar en la tierra para después seguir a vida eterna. Pero en vida, ¿quién no quisiera estar apartado del mundo? Apartado de la deuda, de los conflictos, de la persecución, de la traición, del miedo. Apartado de toda la realidad que vemos acá a nuestro alrededor. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar ahí? Yo quisiera estar ahí, no salir jamás. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era otro. Si bien Pedro, Jacobo y Juan descubrieron ese lugar donde pensaron no salir jamás, donde querían estar por siempre, Dios tenía otro plan. En esa transfiguración, Jesús le estaba mostrando algo a estos hombres, a estos discípulos. Le estaba diciendo, muchachos, es bueno que estén aquí. Me encanta que estén aquí. Porque la transfiguración no era para Jesús, sino que era para ellos, para renovar sus fuerzas. Pero allí donde ellos estaban y querían permanecer por siempre, y a veces nosotros que no queremos salir, o de acá, de la iglesia, o de nuestro momento de oración, creo que todos queríamos estar en ese lugar. Pero había algún detalle muy importante, que la necesidad no estaba en la cumbre, en el alto del monte, sino en el valle, al pie del monte. Allí en ese lugar podíamos estar disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Perdone que sea reiterativo, pero no encuentro otra palabra. Para poder descifrar esa gloria. Y podíamos estar allí todos juntos.
y no salir jamás. Y ni siquiera mirar para el mundo. Porque lo que íbamos a encontrar sin duda sería muy diferente a lo que estábamos viviendo allí. Como iglesia nos gustaría estar ahí. Pero sin embargo, la dificultad para lo que ellos habían sido preparados, la necesidad, ellos tenían un mensaje para llevar al oprimido, al cautivo. Pero los oprimidos y los cautivos no estaban en la cumbre del monte, sino en el valle. Abajo del monte, al pie del monte. Y a ellos les costó, sin duda le habrá costado tomar la decisión de dejar ese lugar de luz para pasar a las tinieblas de afuera y llevar aquel mensaje para el cual ellos habían sido preparados. Allí donde ellos estaban, los dones no iban a fructificar. No iban a tener mucho que hacer con los dones y talentos que tenían. Porque la necesidad no estaba allí donde estaba Jesús transfigurado, sino que la necesidad estaba abajo del monte. Ellos tenían que descender, y descendieron, y fueron allí. Les costó tomar esa decisión, porque era difícil desprenderse de esa gloria que estaban viendo para volver a las tinieblas, no como oscuridad, sino como luz. Allí estaban siendo preparados. Ese lugar de la transfiguración no fue un lugar para estar cómodos, sino para ser adiestrados, preparados, fortalecidos para lo que les esperaba. Allí en el valle, allí estaba la necesidad. Ellos eran un pueblo oprimido, reprimido, amenazado por el Imperio Romano. Allí en el valle estaban los enfermos del cuerpo, los ciegos, los mudos, los cojos, los leprosos, pero también los enfermos del alma, los endemoniados, los depresivos, los amenazados, los que tenían miedo por la situación que vivían. Y coincidencia que la necesidad que ellos tenían que ir a suplir con el mensaje que Jesús les había dado, no estaba en la cima, en el mejor lugar donde quisiéramos estar. No estaba en la cima del monte, allí en el alto del monte donde Jesús había llevado a Pedro, a Jacobo y Juan para que disfrutaran de esa gloria. Allí sus dones y talentos no iban a ser de mucha influencia. Allí no se iba a ver lo que ellos tenían para decirle al necesitado. Allí ningún enfermo iba a necesitar lo que querían escuchar, lo que necesitaban escuchar. Allí solamente estaba el Señor y ellos, nada más. Sin embargo, la tarea estaba abajo. La tarea estaba allí en el valle. Allí estaba la necesidad, allí estaba el miedo, allí estaba la oposición, allí estaba la opresión. Allí estaba una sociedad destruida por el implacable Imperio Romano. Allí estaban los que se sentían muertos en vida, los leprosos, los rechazados. Y por ser judíos, los romanos los despreciaban y le daban lo peor de lo peor. Allí estaba la necesidad. Y Pedro, Jacobo y Juan no estaban preparados para llevar el Evangelio delante de Jesús, donde Jesús se había transfigurado, sino que estaban preparados para hacer luz en medio de tinieblas, llevar el Evangelio donde la necesidad realmente llamaba. Nuestro lugar de luz es aquí. Aquí, a pesar de que venimos los domingos 2 horas y media por semana, aquí disfrutamos de la presencia del Señor. Aquí adoramos, aquí cantamos, aquí cerramos nuestros ojos, adoramos a nuestro Dios, le damos gloria, gracias, damos testimonio, contamos testimonio de lo que el Señor hace. Aquí, aunque el clima no ayude, igualmente estamos porque queremos disfrutar de la presencia del Señor. Este es nuestro lugar de transfiguración, este es nuestro lugar de luz. Pero también lo es esos minutos que oramos en casa, esos momentos que tenemos la intimidad con el Señor, donde el Señor no solamente se revela y da palabra, sino también nos acaricia, nos bendice, nos promete y nos ayuda a enfrentar un día de dificultad, de tarea, de trabajo, pero siempre nos está dando la mano, tendiendo su derecha para que podamos salir adelante. Ese es nuestro lugar de transfiguración, allí se transfigura también el Señor, allí se revela nuestro Señor. Cuando tenemos nuestra oración, cuando no sabemos cómo resolver los problemas y vamos a las rodillas, ese es nuestro lugar de luz. Y ellos tuvieron la difícil tarea de decidir salir de ese lugar, no porque querían irse, porque no querían hacerlo, sino porque tenían que hacer una misión, tenían que cumplir un plan. Y era muy difícil salir de la luz, siendo luz, para meterse en la oscuridad del valle. Era muy difícil tomar esa decisión de decir, somos luz,
Porque somos luz del mundo y sal de la tierra. La misericordia y la compasión del Señor hace de nosotros instrumento en sus manos. Y nosotros venimos aquí y adoramos al Señor y tenemos nuestras 2 horas y media, donde estamos en otro planeta. Parece que las tinieblas de afuera no nos importan. Y es aquí donde nos gozamos y recibimos palabra y somos ministrados por el Espíritu Santo y somos exhortados y algún tirón de oreja que otro también viene para enseñarnos. Es aquí donde el Señor nos habla y se revela nuestra vida y nos da, entre comillas, la solución a nuestros problemas. Y es aquí donde venimos a adorar, aunque estemos tapados de problema y no haya solución. Igualmente así venimos a buscar a Dios. Este es un lugar especial. Y sería muy lindo estar aquí 24 horas, 7 días a la semana. Yo creo que aquí sería muy fácil porque nos bendeciríamos entre todos y nos llevamos bien entre todos. No sé si la convivencia de tanto tiempo se mantendría bien o estable. Pero creo que es el mejor lugar donde anhelamos estar 6 días a la semana y llegue el 7º para poder estar un día, no 2 horas en la presencia de nuestro Dios. Y yo le aseguro, no sé usted, pero yo soy una persona que no quiero salir de acá. Me gusta acá. No quiero salir de la presencia del Señor, no quiero abandonar la compañía de ustedes, no quiero salir de este lugar porque es lindo. Y Dios nos ministra y aquí aprendemos. Pero aquí nuestros dones, talentos y ministerios, las habilidades que Dios nos ha dado, no da fruto. No fuimos llamados para dar fruto dentro de la iglesia, sino que fuimos llamados a este lugar para prepararnos y dar frutos en las tinieblas, para poder ser luz en medio de oscuridad. Nos gustaría pasar acá todo el tiempo, pero no lo podemos hacer. O sea, lo podemos hacer, no debemos hacerlo. Así como Pedro, Jacobo y Juan querían pasar allí, pero en el fondo sabían que no debían estar todo el tiempo allí porque la necesidad estaba abajo. De la misma forma nosotros nos encanta estar aquí. Nos gusta estar aquí. Y aquí recibimos lo que no recibimos tal vez 6 días afuera. Pero nuestro lugar no fuimos llamados a permanecer en la luz, sino a ser luz en medio de tinieblas. No fuimos llamados a permanecer en la iglesia, sino a ser iglesia afuera, en las tinieblas de afuera. Fuimos llamados a brillar en la oscuridad. Y si usted mira a su alrededor, la oscuridad abunda. Recuerde esto, la linterna no fue diseñada para alumbrar en el día. De la misma forma, nosotros tampoco fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para brillar, ¿dónde? Sino en la oscuridad. Y la oscuridad no es un fenómeno en sí, sino que es ausencia de luz. Y donde hay oscuridad y usted va como luz, usted brilla. Y el brillar en la oscuridad no significa que usted sea más importante que el otro, sino que usted está llevando esperanza al que lo necesita. Su forma de brillar puede ser con un versículo, aquel que está caído allí en la cuneta. Su forma de brillar puede ser una palabra de consuelo, un buen consejo. Pero todo lo hacemos ¿dónde? En la presencia de nuestro Dios, no, afuera. Allí en el lugar de la transfiguración de Jesús, delante de Pedro, Jacobo y Juan, era el lugar de su fortalecimiento, no de su comodidad, no de su estadía permanente. Quisiéramos, pero no era. Nos gustaría estar ahí por siempre, pero no podíamos. Porque el lugar de la necesidad era fuera de ese lugar. No era en ese espacio. Había otro espacio donde la necesidad clamaba a gritos. Pedro, Jacobo y Juan tenían lo necesario para suplir esa necesidad, no porque tuvieron fuerza o poder sobrenatural, sino porque Jesús los había capacitado, los había instruido, los había ministrado, los había enseñado, los había desafiado. Le dijo, muchachos, quiero que estén aquí, no para que sientan miedo, sino para que sean fortalecidos, para no sentir miedo en las tinieblas de afuera, en la oscuridad, porque la necesidad estaba afuera. No fuimos llamados a brillar en la iglesia. No fuimos llamados a brillar en una congregación. Fuimos llamados a congregarnos. Pero nuestro lugar de brillo es afuera. Tal vez esa cumbre, ese lugar alto en ese monte, es este lugar donde nos gozamos. Donde escuchamos testimonio, nos reímos, nos gozamos en la presencia de nuestro Dios, nos fortalecemos en la fe. Despierta algo diferente en nosotros. Pero el valle es donde nos necesitan. Y el valle está fuera de este lugar. El valle puede ser ahí donde alguien necesite algo. Ese es el valle. Puede ser en un lugar de trabajo, con un compañero que está pasando por una dificultad.
Puede ser en el colegio, en el liceo, en la escuela, donde alguien está necesitando algo. Puede ser en una familia, allí en la familia. Puede ser en un compañero, en un amigo que hace años que no lo encontramos. Puede ser en la calle, en un encuentro inesperado. Ese es el lugar del valle. Pero en la cumbre renovamos nuestras fuerzas. En lo alto del monte, allí donde se transfiguró el Señor, allí renovamos nuestra fuerza. Y ese lugar es nuestra iglesia, es nuestra oración. Son nuestras rodillas cuando clamamos al Señor. Cuando cada mañana le damos gracias a Dios por un nuevo día de vida. Ese es el lugar, el monte alto. Allí estamos con el Señor. Allí el Señor se revela, se transfigura. Allí el Señor viene sobre nosotros, nos da esa paz y nos da la seguridad de que vamos a tener un día bendecido. Aunque los problemas pululen por todas partes. Pero si tenemos al Señor, entonces tenemos confianza, estamos tranquilos, estamos seguros. Pero allí nos fortalecemos porque la necesidad está fuera de la casa. La necesidad está fuera de la iglesia. La necesidad está fuera de la congregación. Sería hermoso quedar acá por siempre, pero no es nuestro lugar para brillar. Nuestro lugar donde podemos alumbrar, donde podemos brillar y ser útiles, donde los dones que nos fueron dados pueden dar frutos, es en las tinieblas. Es donde está la enfermedad, la desilusión, la confusión, donde no hay rumbo, donde la gente no sabe qué camino tomar, donde ahora que usted lo ve en la fiesta y anda como loco por la calle, y usted dice, ¿qué es lo que pasa? Se termina el mundo. Y hoy de mañana comentábamos eso, se termina el mundo. Sin embargo, las personas tienen ese afán de tener todo y hacer todo rápido porque la fiesta viene y parece que el año se termina y no empieza un año nuevo. Pues ahí, donde usted y yo fuimos capacitados para poder brillar. Es ahí donde usted y yo recibimos lo necesario, habilidades, dones, talento, ministerio, capacidad diferente para poder ser luz en medio de tinieblas. La luz no necesita luz, la oscuridad la necesita. Y ese tiene que ser nuestro lugar. No queremos estar, estamos de acuerdo, porque allí vamos a encontrar rechazo, traición, oposición, burla. Allí vamos a encontrar acusaciones falsas. Allí nos van a apuntar como chanta, como chorro, como ladrones. Pero es allí donde nos necesitan. Para transfigurarnos con el Señor. Allí tenemos nuestro lugar de oración, nuestro lugar de congregación. Pero para poder dar lo que recibimos en el lugar de luz, tenemos que manifestarlo en la oscuridad. Y no le tenemos que tener miedo a la oscuridad ni a las tinieblas. Porque somos luz. Y cuando estamos, ellas se disipan. Así de fácil. Esta semana, porque siempre es bueno estar en ese lugar de agradecimiento, de reconocimiento, de gracias. Estar allí parece que nuestra oración a veces la extendemos solamente para no abrir nuestros ojos y no enfrentar la realidad que nos espera. A veces estamos metidos en nuestra oración y nos vamos por la rama porque no quiero salir de aquí. Y sin embargo, tenemos no la obligación, pero estamos llamados a salir. Estamos llamados a afectar a alguien a bendición. Estamos llamados, y no que seamos pastores, apóstoles, profetas, no, que seamos hijos de Dios, con eso alcanza. Porque todos estamos a la misma altura de la cruz. Ni uno más alto por ser pastor, profeta, ni otro más bajo por ser simplemente un creyente. Pero todos tenemos el mismo llamado. Nos fortalecemos en la luz, congregándonos, buscando la presencia de nuestro Dios, teniendo nuestra intimidad con el Señor en oración. Pero si nos fortalecemos ahí es para que podamos ser luz en medio de tinieblas, sal, para darle sabor a la tierra. Que en cuanto a la sal dé sabor, esa es nuestra función. Es hermoso estar en la cima del monte. Cuando nos juntamos para orar y ahí estamos. Nos cuesta desprendernos. Pero sabemos que en el valle también nos necesitan. Y es así como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, que tenemos que estar. Es allí donde nos necesitan, y donde la necesidad está. Un hijo de Dios tiene que estar. Porque un compañero de trabajo no le va a llevar aliento. Un familiar que mucho no lo pasa, lo va a destruir. Aquel amigo que tal vez hace mucho tiempo que no lo ve y cuando las cosas estaban bien estaba y cuando estaban mal no estaba, no se va a dar cuenta. Pero donde estemos uno de nosotros, alguien va a sentir esperanza. Alguien va a saber que hay un futuro, que hay oportunidad, que hay chance. Porque le vamos a llevar una palabra, un buen consejo. No le vamos a decir, mira, tomate un vino y vas a ver cómo todo se te pasa. No, no le vamos a hacer eso. Le vamos a decir, fortalecete en la fe y voy a orar por vos. Quiero que conozcas a aquel que también me sacó del pozo.
De lodo cenagoso del pozo de la desesperación. Y me trajo aquí. Y aquí estoy para darte el testimonio. Esta semana veníamos a la oración de los miércoles y escuché un testimonio pequeño que capaz que la hermana que lo contaba ni siquiera lo dio como testimonio, yo lo tomé así. Eso me confirmó el mensaje. Una hermana, una familia en realidad que pasaron por un momento difícil hace un par de meses atrás, con su hijo menor accidentado, y fue todo un tema y todos lo sabemos. Sabemos que la familia salió, corrió, pero la hermana da un testimonio de que cuando supo la noticia ella dobló sus rodillas, oró y dijo: Señor, mi hijo está en tus manos, y descansó. Bueno, pasó lo que pasó y todos sabemos y estuvimos orando por eso. Los enfermeros que atendieron al joven allí le decían que no había chance, que le llevaban para acá no llegaba, y si lo llevaban a Montevideo no llegaba, y era todo un caos. Pero cuando ponemos todo en las manos del Señor, Él es el que da la última palabra, es el que tiene la última palabra, y así fue hecho. Esta hermana contaba de que luego que el joven se recuperó, para la gloria a Dios, creo que no tuvo fracturas, todo está bien, no hubo secuelas, no hay secuelas, no habrá secuelas. Y esta hermana contaba que el enfermero que atendió al joven en la ambulancia fue al local de ellos, al comercio de ellos, y le contó algo que a mí me llamó la atención. Y le dijo que el comentario en el centro de salud era cómo este joven puede haberse recuperado, porque según las reacciones que tuvo inmediatamente al accidente era difícil que lo hiciera. Podía quedar con alguna secuela. Y la conversación del centro de salud es esa, o era esa. ¿Cómo puede ser que esto haya pasado? Y este enfermero le decía a la hermana, le comentó a la hermana. Y ella con voz templante, llena de fe, dijo: yo creo en Dios, confío en Dios. Y cuando pasó, puse a mi hijo en las manos de Dios. No podía hacer otra cosa. Y a lo que este enfermero le dijo: yo también creo en Dios, pero siempre tengo el miedo de que cuando vaya a una urgencia, puede ser uno de mis hijos que esté ahí en el accidente. Por eso te pido que ores por mis hijos, el enfermero de la hermana. Y la hermana ora. Permanecer en la altura del monte es vivir en agradecimiento, y está bien. Es vivir allí en esa paz y decir: gracias, gracias, yo de aquí no me quiero ir, gracias. Pero tener la sensibilidad de descender al valle donde había un hombre que se enfrenta a la muerte todos los días con el temor de que uno de esos muertos sea su hijo a causa de un accidente, eso es descender allí a aquel lugar. Estar en la cima, en lo alto del monte, agradeciendo por eso. Y creo que es lo que tendríamos que hacer, agradecer a Dios por todo lo que hizo. Pero saber que no es en el monte donde se encuentran los testimonios. Porque allí estamos en oración, allí está el Señor ministrando. No, si Él hizo el testimonio, ¿quién somos nosotros para contarle? Sino que los testimonios se cuentan abajo, al pie del monte, en el valle, donde la gente necesita palabra de esperanza, donde la gente necesita creer en algo, y ese algo está en nuestro corazón, y si lo tenemos que dar a conocer. No le podemos ir a contar testimonios al Señor Jesús, porque Él los conoce todo. Es como aquel que dio cátedra de la inundación del 59 en nuestro país, que fue horrible, y el primer espectador en la fila era Noé. Le van a contar a Noé de una inundación en Uruguay, que siendo que fue el único que hizo la barca cuando todo el planeta se inundó. No le podemos contar testimonio de inundación a Noé. Tampoco le podemos contar testimonio de lo que Dios hizo a Dios, si fue Él que lo hizo. Desde antes que usted naciera, Él ya lo había hecho. ¿A qué apunto con esto? Está bueno que nos congreguemos, y me encanta, y extraño cuando no vienen. Extrañamos cuando no están. Y llamamos o mandamos mensaje cuando no los vemos el domingo, porque los amamos y los queremos ver todos los domingos. Y estamos aquí reunidos y nos gozamos juntos, y nos alegramos y cantamos, y estamos aquí disfrutando de la presencia del Señor. Pero no nos olvidemos que el llamado nuestro no es a permanecer aquí, sino a fortalecernos aquí, para poder ser instrumentos en las manos del Señor afuera.
Por aquello de que yo no tengo que estar donde quiero estar, sino donde Dios quiere que yo esté. Mi lugar no es donde yo quiero estar, porque me encantaría, si el Señor me pregunta, Fabio, ¿dónde vos querés estar? Yo, la presencia tuya, Dios, y se acabó. No hay dolor, no hay angustia, no hay llanto, no hay enfermedad, no hay policitemia vera, no hay cáncer, no hay nada. Pero no es ese lugar. No fuimos llamados a permanecer ahí. Fuimos llamados a hacer bendiciones fuera. Fuimos llamados a hacer lo que alguien hizo con nosotros algún día, cuando nos vio mal y nos predicó la palabra. Nos trajo el mensaje. Ese copero. El faraón dijo, yo no sé quién puede interpretar mis sueños. Y el copero se acordó, así como por chisporroteo, me acuerdo de José, que es un interpretador de sueños. Y le tendió la mano para que José siguiera su llamado, su ministerio. Pues de la misma forma somos nosotros. No podemos permanecer en la luz siempre. Porque hay personas que necesitan que nosotros brillemos. Hay personas que necesitan que les llevemos esperanza, consuelo, palabra de fe, buen consejo. Hay personas que necesitan guía espiritual, necesitan dirección espiritual, y nosotros la tenemos. Seríamos egoístas si quedamos con eso adentro y no lo ponemos por obra. Y si no, piense conmigo, ¿para qué queremos fortalecernos en la paciencia si cuando somos tentados en la provocación caemos? ¿Para qué queremos capacitarnos en el amor de Dios si huimos de los necesitados? ¿Para qué queremos hablar y conocer la paz que sobrepasa entendimiento si cuando hay conflicto caemos en el conflicto? Y somos mucho más conflictivos que el propio conflicto. Pregúntese, ¿para qué me congrego? ¿Para qué estoy en la presencia del Señor? ¿Para qué lo busco? Sino para ser instrumento en las manos de Él, porque otro tiene necesidad de que alguien le lleve algo que no conoce y usted lo tiene. Nosotros lo tenemos. Pastor, pero yo tengo 3 meses en el Evangelio. Yo tenía 9 meses y vino el llamado. No es por experiencia, no es por tiempo, no es por años, no acumula para su jubilación espiritual, sino porque es por llamado. Es por obediencia y es por amor. El descender del monte, allá de lo alto, donde estaban con el Señor, no iban a un valle lleno de gozo y de alegría, sino a un valle lleno de conflictos, traición, dolor y servicio. Nosotros estamos aquí en gozo y nos gozamos y nos jubilamos, en gozo y en júbilo en la presencia de nuestro Dios. Pero afuera nos espera el conflicto, la necesidad, el llanto de las personas, el no sé qué hacer, pastor. Eso es lo que nos espera a nosotros. No fuimos llamados para estar bien aquí y estar bien afuera. Fuimos llamados para fortalecernos aquí y hacer la tarea afuera. Y hacer la tarea afuera muchas veces implica rechazo. Nos expulsarán, se burlarán, se reirán, nos acusarán falsamente. Pero es la tarea que tenemos que hacer. Aquí en la luz nos fortalecemos y la transfiguración bajará con nosotros para poder hacer la obra. La presencia, esto significa la presencia de Dios, el Espíritu Santo descenderá con nosotros donde sea necesario para que podamos hacer la obra. Tenemos lo necesario. Es solamente decir, Espíritu Santo, usa lo que tú me has dado, lo que tengo, para que pueda ser instrumento en tus manos. Jesús lo vivió de esta forma. Jesús estaba en su gloria junto con el Padre. En esa gloria eterna que existía antes de que todo fuera hecho, antes de la fundación del mundo, Él ya estaba en su gloria, allí en luz eterna. Había una tarea para hacer. Y siendo Rey de Reyes, descendió a la tierra y lo rechazaron y lo trataron como mendigo. Pero eso no le hizo volver a la luz, sino que prefirió quedarse en el valle, porque en el valle estábamos nosotros todos necesitados de algo que no sabíamos. Juan capítulo 20, verso 21. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Esa es la tarea. Y yo me preguntaba, ¿cómo lo enviaste, Dios? Y pude escuchar la voz del Espíritu que me decía, el Padre lo envió como rey, no a una vida de rey, sino siendo rey a una vida de servicio. Simple. Siendo rey, iluminado, el Creador, el Todopoderoso,
la estrella resplandeciente de la mañana, Alfa y Omega, descendió a la tierra con toda su gloria para ser servidor, no rey. Descendió como rey no para que lo trataran como rey, sino que lo despreciaran como judío, como mendigo. ¿Tenía la necesidad de descender de su luz, del monte alto, de la transfiguración, ahí donde estaba? No. Sin embargo, ¿por qué lo hizo? ¿Por necesidad, por hobby, por costumbre? No, lo hizo por amor. Porque Él sabía que usted y yo lo necesitábamos, y así toda la historia de la humanidad lo necesitaba. Él como Dios, como hijo de Dios, podía haber dado la vuelta y dijo: Padre, mandame a Marte, a Júpiter, a Saturno, pues estos son muy complicados. Él dijo: no, yo me quedo con ellos. Y pago el precio de sangre por ellos. No significa que pierda luz. Al contrario, soy luz en medio de ellos que son tiniebla. ¿Para qué vino la luz sino para alumbrar? Podríamos estar ahí, aquí en nuestra reunión, fortaleciéndonos, como siempre lo hacemos, cantando, gozándonos, cerrando nuestros ojos y como teniendo esa visión espiritual de que algo está pasando en este lugar, que la atmósfera es transformada. Oramos y las cosas suceden por lo merecemos, no, sino por misericordia. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos quedarnos aquí? Creo que todos. Y aquí pasaríamos hasta que el Señor viniera. Sería una transición fácil de la iglesia a la eternidad. Pero entre ella y la eternidad hay un espacio que se llama valle. Y en ese valle está la necesidad. Tal vez ese cuñado, esa cuñada, ese sobrino, ese hijo necesitado. Tal vez esa madre que tiene a su hijo en adicción. Ya no sabe lo que hacer. Tal vez esa persona que está al borde del suicidio por la deuda, por los conflictos familiares. Usted puede darle una palabra de esperanza. Tal vez ese matrimonio que se esté rompiendo, usted puede ir allí y orar, ser bendición. Tal vez esa pareja que se está rompiendo, esa familia disfuncional, que los hijos no tienen rumbo, usted puede encaminarlos, no por su poder o sabiduría, sino por la palabra, por lo que recibe en el lugar de su transfiguración. Lo que el Señor le da no es para que usted se lo guarde, sino para que lo reparta, para que lo comparta, para que dé al necesitado. Por aquello que dice la Escritura, mucho más bienaventurado es dar que recibir. Y muchas veces nos cuesta. Los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, estaban ahí, solamente queriendo recibir, ¿no? Queriendo recibir, el Señor estaba ahí. Después inventaron de caer Moisés y Elías, y ellos dijeron: hagamos una enramada y permanezcamos aquí hasta que la eternidad, yo qué sé, hasta que nuestro último aliento de vida. Solamente querían recibir, pero ellos fueron puestos para dar. Se les hizo complicado salir de esa visión, pero en el fondo sabían que tenían que dar. Se les hizo dificultoso descender, pero descendieron e hicieron la obra. Y está escrita. Hicieron lo que tenían que hacer. Por eso el lugar donde queremos estar no es ese perfecto. Es decir, donde queremos estar, sí, claro que es perfecto. Allí no hay fallas. Allí no hay errores. O sea, el Señor pensó todo detalladamente, finamente, y ha preparado. Por eso Él dijo: voy pues a preparar morada para ustedes. Voy a preparar. No significa que me lo voy a llevar todavía. Ustedes la van a tener preparada siempre y cuando se porten muy bien aquí. Pero en el mientras, hagan la tarea. Capacidades, habilidades, dones, talentos, ministerio, cosas nuevas, ímpetu, palabra, facilidad de letras. La facilidad de relacionarse con las personas. El don de liderazgo, usted se para ahí, toda la gente lo rodea. Aprovéchelo. Porque en el valle ellos no están. En la cumbre, en la cima, ellos no están. El necesitado no está. Allá en lo alto del monte no está el enfermo. No está el cojo, el leproso, no está el ciego, no están los endemoniados. No están los deprimidos, los depresivos, no están los tristes, no están los angustiados. Allí está Jesús. Y allí estamos con Él buscándolo en oración, congregándonos, estando en ese lugar por excelencia. Pero si miramos al valle y descendemos, allí nos vamos a encontrar con todo esto que les nombré. Porque donde nos necesitan es en ese lugar. El Señor dijo: si amo al que me ama, ¿qué mérito tengo? Si yo me congrego y les profetizo y hablo y oro y declaro y decreto y proclamo sobre nosotros, que no lo hago, pero si lo hiciera sobre nosotros,
sería fama, luces, popularidad. Porque aquí entre todos, cualquier cosa que se diga, esto es un ejemplo, se dice amén. Porque conocemos el mensaje. Pero ese amén lo tenemos que sacar del necesitado de afuera. De aquel que no sabe dónde ir, que aquel que está perdiendo su negocio, que ha perdido su trabajo y su economía se viene al piso, que sus hijos desaparecieron, que no tiene salida, que no tiene oportunidad. Allí es donde necesitamos el amén. No aquí en la iglesia. Aquí nos congregamos, aquí es la transfiguración, aquí recibimos fuerza nueva, fortalecemos en la fe. Pero para poder, ¿qué? Volcarlo afuera, donde la necesidad, donde gritan por auxilio, donde podemos ser esa paz en medio de aflicción, donde podemos ser ese remedio, entre comillas, en medio de la enfermedad, donde los endemoniados se pueden liberar, donde los deprimidos pueden salir de su depresión, donde el perdido puede encontrar rumbo. Y eso no lo hace Jesús. Jesús está en su gloria, pero nos puso a nosotros para hacer la tarea. Y no tenemos que permanecer en su gloria. Tenemos que buscarlo y disfrutarla. Pero nuestro lugar es donde está la necesidad. A eso fuimos llamados. Fuimos llamados a dar frutos en nuestra oración, en la iglesia no. Fuimos llamados a dar frutos en el mundo. En el mundo fuimos llamados a dar frutos. ¿Fuimos a hacer bendición en la iglesia? No. Fuimos llamados a hacer bendición en el mundo. Donde está la necesidad. ¿Queremos estar así? Claro que sí. ¿Quién no? ¿Nos gustaría permanecer aquí todo el tiempo? Sí, claro. ¿Quién no? Como Pedro, Jacobo y Juan, estar allí por siempre, enramada para los tres y capaz que por ahí una para nosotros y allí estaríamos. Pero allí en una sombra, vino el Señor con una nube, hizo sombra sobre ellos y le dijo, muchachos, solamente a mi hijo escuchen. Y el hijo traía el mensaje del Evangelio que tenía que ser repartido a las naciones. No era para que Jesús dijera, muchachos, se quedan conmigo acá y yo voy a hacer la tarea. No, aquí ustedes se van a fortalecer para seguir con el plan divino. Para seguir con la tarea. Que esta Navidad, y con esto termino, no sea solamente para reconocer el nacimiento del Rey. Vino el Rey. Sino que reconozcamos a qué vino. ¿Qué vino a hacer? ¿Cuál fue su tarea? Celebremos el nacimiento de Jesús. Comercialmente, tradición, como sea, pero celebremos. Es una fiesta familiar. Celebremos, pero no perdamos de vista cuál fue la tarea. Él nació, pero porque nació en el pesebre y todo el mundo lo cuenta, listo. No, ¿por qué nació? ¿Para qué vino? No solo para que nosotros fuésemos bendición a otros, sino para que alguien haya sido bendición a nosotros. Y a través de ese alguien conocimos al Señor. Y de la misma forma que alguien nos predicó, hagamos la misma tarea nosotros sobre aquellos que no conocen a Cristo. Que si usted abre los ojos, pero en serio los abre afuera, va a ver que la oscuridad abunda, la necesidad abunda, el desespero abunda, la necesidad de tener un rumbo fijo a algo abunda. Y nosotros somos esos embajadores del reino que tenemos la dirección correcta. Tenemos lo necesario para presentarle a aquel que no sabe por dónde ir. Que esta Navidad la podemos conmemorar de esta forma. Vino el Rey, pero también ¿a qué vino? Y a lo que Él vino yo pueda seguir su obra. Pueda seguir siendo bendición donde esté. Por eso el Señor le dijo a Abraham, Abraham, quiero que te levantes de aquí, te vayas de aquí, dejes tu parentela en un lugar que yo te voy a mostrar. Te bendeciré. Y fue bendecido. Pero serás bendición. Nosotros somos bendecidos. Tal vez está faltando esa última parte, ser bendición. Y este es un buen mensaje para que estemos allí, firmes en la palabra y decir, Señor, yo sé, tal vez no sé a qué me llamaste, pero sé cuál es la tarea que tengo que hacer. Sé qué oportunidad tengo que aprovechar. Que en esta Navidad podamos disfrutar de esta forma. Compartiendo allí, con la familia, con quien sea, pero diciendo, Señor, gracias por haber venido. Pero gracias también por la misión a la cual viniste. Y que nos ayude el Señor a seguir esa obra hasta que Él venga por todos nosotros, hasta que Él decida, se terminó, hasta acá. Amado Dios, bendecimos tu precioso nombre, Dios. Exaltamos tu gloria, tu poder, tu amor, tu infinita misericordia.
Damos toda la alabanza a ti porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres santo y digno de toda la gloria. Reconocemos tu inmenso amor y misericordia. Reconocemos tu pasión, Señor, por nosotros que te llevó a la cruz del Calvario. Reconocemos que estando en luz, Señor, en esa gloria primera, en la gloria eterna con el Padre, descendiste al valle porque allí, Señor, estaba la necesidad. Allí estábamos los enfermos, los leprosos, pero también allí estábamos los endemoniados, los deprimidos, los afligidos. Allí estaba la necesidad, Dios mío. Y no por haber encontrado rechazo en aquel lugar, oposición, regresaste a la luz, regresaste a la cima del monte, fuiste a lo alto del monte. Sino que, Señor, por amor y por misericordia permaneciste en la necesidad, Dios. Permaneciste en el valle, allí te quedaste para hacer la obra que durante 3 años marcó el mundo, Dios. Tu nacimiento partió el tiempo en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Tu aparición en la tierra fue altamente significativa, Dios. Pero también nos dejaste una responsabilidad para poder cumplir, nos dejaste una tarea para cumplir, Dios. Que sería muy hermoso estar en la iglesia todos los días, todo el día, estar disfrutando de tu presencia en alabanza, en adoración, en búsqueda, estar allí orando 24/7, Dios mío, en las rodillas, buscando tu rostro, como escapando de la realidad. Pero Dios, tú nos llamaste también a esa realidad, Señor, para que estemos allí en la transfiguración, Señor, Dios mío, donde tú renuevas nuestras fuerzas. ¿Para qué? Si no, Señor, para poder emplear esas fuerzas nuevas sobre el necesitado, sobrellevar la palabra del Evangelio al perdido, sobrellevar el perdón a aquel que se siente condenado, sobrellevar esperanza a aquel que la ha perdido. Llevar, Señor, Dios mío, oportunidad nueva a aquel, Señor, que nunca supo aprovecharla. Insistir con aquel que rechaza. Seguirte a ti, Señor, solamente por amor, Señor. No nos espera afuera en las tinieblas un lugar de gozo, sino un lugar de sacrificio. Un lugar, Señor, de traición, un lugar de burla, pero un lugar de servicio a Dios. Y estoy seguro, Padre, que cuando renovamos fuerzas allí en lo alto del monte, el valle nos espera, Dios. Y con lo que recibimos en el monte, tenemos lo necesario para enfrentar el valle, Dios. Por eso, Señor, que los testimonios se cuenten en el valle. Los declaremos y lo compartamos allí donde está la necesidad, Dios. Para que otros aprendamos, Señor, Dios mío, para que otros sepamos fortalecernos en ti. Para que aquellos que no creen en ti sepan que en ti hay confianza y vida eterna y fe. Que podemos tener un lugar donde ir, un rumbo seguro por el cual seguir. Que aquellos, Señor, que siempre te han rechazado, vean en nosotros ese testimonio, no en la cumbre, sino en el pie del monte, Dios. Y allí, aunque la dificultad venga y las malas noticias golpeen la puerta de la casa y aparezca una enfermedad inesperada, nosotros igualmente así seguimos confiando en Dios. Y ahí estamos testificando de lo que hemos sido fortalecidos en la cumbre, estamos testificando en el valle, Dios. Y los necesitados, sin duda, aunque no digan nada, están viendo que en nosotros hay algo diferente, no porque lo merezcamos, sino porque por misericordia, habiendo tantos lugares hermosos en la tierra, elegiste nuestro corazón para habitar, Dios. Señor, ayúdanos. Esta es mi oración en esta mañana. Que podamos compartir, celebrar el nacimiento, un nuevo nacimiento de Jesús. Simbólicamente lo sabemos y otros en contra. Pero nosotros lo hacemos, Señor, Dios mío, para recordar, para celebrar, para festejar que un día viniste a la tierra, Dios. Y pusiste tus ojos en lo peor del mundo y éramos nosotros. Igualmente así, Señor, nos hiciste que te recibiéramos en nuestro corazón y nos llamaste hijos. Ayúdanos a ayudar a otros. Esa misma oportunidad que nos dieron, que nosotros podamos ofrecerle a otros, Señor, para que puedan conocerte. Para que cuando sea necesario bajar del monte allí, Señor, de la parte alta, y venir al lugar de necesidad y tratar de hacer bendición allí donde es necesario. No solamente celebrar tu venida, sino tu propósito, Dios. Que esa sea la meta en esta Navidad, en esta celebración. Más allá de lo comercial, más allá de la felicidad de los niños, más allá de poder pasar en familia, que podamos recordar tu propósito. Y ese propósito, Señor, sea carne en nosotros. Que podamos hacer exactamente lo mismo que tú hiciste, porque ese es el legado que tú nos dejaste ayer en Mateo, Señor, capítulo 20. Que podamos, Señor, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y enseñarle a ellos todo lo que tú nos has enseñado. Porque tu promesa es eterna de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, yo quiero darte gracias, quiero bendecir tu nombre, quiero exaltar tu gloria, Dios, y darte toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Orar también, Señor, Dios mío, Amén.